Bueno, seguimos con nuestra serie A la luz de su palabra en su episodio 165, recordando que todos los episodios de esta y otras series pues están cargados de manera ordenada en el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe. Los pueden encontrar por listas de reproducción y ahí bueno, hacer seguimiento a los temas que ya por bastante tiempo, desde la pandemia, pues se han venido abordando con el intento de que sea semana a semana. El tema que vamos a tratar hoy siempre son temas importantes, son temas relevantes, porque van de la mano con lo que Dios nos ofrece. Y algo que Dios siempre nos ofrece, aunque no siempre estamos llamados a entenderlo, porque no lo vamos a vivir como se viviría en nuestra realidad empírica, física, palpable. Es que Dios siempre nos ofrece su compañía, siempre. Es decir, Dios siempre está aunque no lo vemos. Entender eso no es fácil, no es fácil porque eso trasciende lo racional. Es decir, yo por lo menos aunque no veo el oxígeno, yo sé que está, porque si no hay oxígeno no puedo respirar o respiraría algo tóxico para mi cuerpo y moriría. Entonces, aunque yo no vea el oxígeno, lo respiro y sus componentes pues entran en mi organismo, en mis pulmones y hacen la función que tiene que hacer. Aunque yo no vea la galaxia, las estrellas o el sol de manera cercana, directa, sé que está allí, porque además los telescopios, la ciencia pues ha avanzado mucho en explicar estas cosas. Pero Dios parte de un elemento fundamental que es la fe. Y la fe justamente es creer en aquello que no puedo ver, inclusive que no puedo entender. La fe es ese salto al vacío que al final no es vacío porque hay algo que me va a sostener. En el libro de Job que vamos recorriendo, que ya hemos parte de la enseñanza que uno va teniendo en este libro primero, ya lo he dicho en episodios anteriores, es evolucionar de ese capítulo 1 y 2 de Job, que es el más conocido. Lo que se conoce de Job son los capítulos 1 y 2. Job el justo, Job el bueno, Job el que nunca pecó. Pero a partir del versículo del capítulo 3 en adelante, vemos un Job distinto, sin duda distinto, un Job desesperado, un Job que arrastra una enfermedad que fue el último aguijón que Satanás le coloca y que sin duda lo pone en dura prueba, durísima prueba, por el sufrimiento que su cuerpo aqueja y que no es criticable humanamente hablando. Nosotros no estamos diseñados para sufrir. El sufrimiento es adverso a nuestra propia realidad existencial. O sea, nosotros tenemos un cuerpo y no nos gusta ni siquiera tener una uña enterrada. O sea, cualquier cosa que nos esté generando un dolor nos va a generar molestia, nos va a cambiar el estado de ánimo. Job muestra su humanidad y de esa humanidad pues emanan extraordinarias conversaciones con tres amigos que van apareciendo en diferentes momentos. En este capítulo 23 lo que vamos a reflexionar es la búsqueda de Dios. O sea, justamente creo que podemos empatizar mucho con esto. Cómo realmente creer o sentir a Dios en mi vida cuando no lo puedo ver, cuando no lo puedo tocar, cuando no escucho su voz. Y justamente la reflexión de Job empieza a partir del versículo 3 de este capítulo 23 de la siguiente manera. Ah, suspira él, ¿no? Si supiera dónde vive, iría hasta su casa. Expondría ante él mi caso y le diría a todos mis argumentos. Por lo menos conocería su respuesta y trataría de comprender lo que él dijera. ¿Acaso necesitaría gran fuerza para disputar conmigo? No, no tendría más que escucharme. Reconocería que su demandante es un hombre recto, y yo para siempre me libraría de mi juez. Pero si yo voy al oriente, no está allí. Al occidente tampoco lo descubro. Si lo busco al norte, no lo encuentro. Y si vuelvo al mediodía, no lo veo. Mas él me conoce, sea que ande o que me pare. Si me prueba en el crisol, saldré puro.
Mis pies han pisado sus huellas, han seguido su camino sin desviarme. No me aparté del precepto que declaró, sino que puse en mi corazón sus palabras. Pero él así lo decidió. ¿Quién se lo impedirá? Lo que le dio ganas lo hará, pues siempre cumple su propio decreto y tiene proyectadas muchas cosas parecidas. Por eso estoy horrorizado ante él y cuando reflexiono le tengo miedo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la imagen, creo que más honesta de muchas que podemos encontrar en la Biblia. Algo que me encanta de quienes explican los textos bíblicos es que difícilmente encontraremos en el mundo un libro más honesto que la Biblia. La Biblia, tú puedes conseguirte todos los tipos de emociones, a veces muy bizarras, muy bajas y a veces muy virtuosas, pero muy honestas. Al final, lo que expresa Job acá es el que camina los que caminamos en este mundo y a veces nos sentimos abatidos. Yo que tengo mi trabajo, yo que tengo mi familia, yo siempre digo que mi familia es pequeña, mi familia de sangre es pequeña, pero ahí estamos. Y el tiempo va pasando y los años van pasando. Y dentro de un chasquido ya, si Dios así lo permite, pasarán 20, 30 años de tu vida, ya estarás esperando otras cosas y tendrás otras perspectivas. Tu manera de ver y de pensar no será la misma. No debería ser la misma. Cuando hay un crecimiento espiritual, no debería ser la misma. Pero en todo ese transitar de vida, pues hay momentos en que uno se siente triste, que no quiere pararse a trabajar, que te sientes abatido, desganado. Hay momentos que inclusive tu fe, tu propia fe, puede pasar por agudas pruebas y dudas. Si esto lo han vivido gigantes en la santidad, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que se dice que vivió una gran noche oscura del alma, donde dudó de muchas cosas de la existencia de Dios. Y como ella, muchos santos que antes de entrar en el toque místico, pues vivieron también esta crisis de fe, pues cuanto más nosotros que caminamos detrás de ellos admirando sus vidas. Entonces Job ciertamente hace yo diría que una descripción bien clara de dónde no vamos a encontrar a Dios. Yo creo que pudiéramos empezar por allí, entendiendo que a Dios no lo vamos a encontrar en lo físico, en lo empírico, en lo racional, en lo que, mira, puede ser, porque Dios por supuesto puede hacer lo que quiera. Él puede aparecerse delante de ti, delante de mí, dejarse ver, dejarse oír, pero no es el proceder de Dios. De hecho, la única presencia real que Dios ha querido mantener con nosotros, real e empírica, es la Eucaristía, la hostia consagrada. Y sin embargo, la mayoría de las veces la vemos y no sentimos nada. Vemos un pedazo de pan allí que el sacerdote se come, que nos lo da a comer a nosotros, y más nada. No es que cuando está en nuestras bocas sentimos un poder especial, una frescura diferente. Hay detalles que Dios puede a veces con un simple deseo hacernos experimentar algo muy sublime, pero no es lo común. Lo común es no sentir. Entonces no es en el sentir donde vamos a encontrar a Dios. Pero si nosotros hacemos una lectura clara de nuestras vidas, de cada momento de nuestras vidas, del techo, de que tenemos que comer, de cómo a veces en nuestra historia hemos salido de apuros, han llegado recursos que no esperábamos que llegaran. Hoy compartí una compañera de trabajo conmigo algo que me decía mi prima cuando mi hijo iba a nacer, que venía en camino. Hay una frase que es muy común que dicen los niños cuando vienen al mundo generalmente traen un pan debajo del brazo. Y ella me contaba cómo a días antes de que su hijo naciera, su esposo estaba sin trabajo. Y esa semana consiguió trabajo y a partir de allí llegaron una cantidad de beneficios para su familia. A mí me pasó algo muy similar con mi hijo. Faltando un mes, menos de un mes, no, poco más de un mes, menos de 2 meses, pero un poco más de un mes, para que él naciera, yo recibo una llamada totalmente inesperada de algo que yo había intentado y no se había dado, y era la dueña de un apartamento que me ofrecía la posibilidad de alquilar en una Caracas,
donde, o no, ahorita no es que sea muy distinto, pero en ese momento particularmente nadie le alquilaba a nadie. O sea, era un tema súper complejo. Y eso nos ha permitido durante estos 7 años que mi hijo tiene con nosotros, eh, crecer como una familia con su propio espacio, con sus propias independencias. Y eso también es una gran bendición. Toda la experiencia de fe que Dios nos ha dado como esposos, derivado por supuesto de la educación que recibimos de nuestros padres y que ahora le transmitimos a nuestro hijo. No hay riqueza más grande que justamente una herencia en la fe, porque eso es lo que le va a dar estabilidad a nuestros hijos. Entonces, sin embargo, cuando uno es más agudo con la palabra de Dios, uno a veces puede decir, bueno, pero entonces, bueno, Dios es pura fe y nada más que fe. Y resulta ser que no, en Jesús, que es el centro de la Biblia, de la palabra, y por supuesto tenemos al Dios Padre Creador y el Espíritu Santo que inspiró todos estos textos sagrados. Pero Jesús es el centro de la palabra. Por él se consumen todas construyeron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en él se consuman y luego las cartas posterior a su ascensión también están derivadas de sus enseñanzas. Y hay un pasaje que explica muy bien la omnisciencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, que no hay nada que le esté oculto a Dios. Y entender esto da serenidad, porque cuando uno está pasando una situación muy compleja, o por lo menos la estás pasando con un hijo o una hija en tu matrimonio, hay dificultades y te sientes como que estás en un callejón sin salida, pues Dios sabe todo, Dios sabe las causas, los procesos, los tiempos, los momentos, y nos pide trabajar y confiar. Ora et labora, que decía, si no me equivoco, el padre Pío, de Pietrelcina. O sea, trabaja y ora. Y creo que era San Agustín que decía, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces, esa llave es importante saberla porque lo que Dios sí no tiene como virtud es la inmediatez. O sea, Dios no va a responderte ya, porque Dios es un Dios de caminos, Dios es un Dios de procesos, no de teletransportación, no de un causa-efecto rápido, sino que Dios está en el camino y Dios está en el proceso. Entonces fíjense lo que ocurre acá. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 43 al, ya les voy a decir exactamente, em, al 49, del 43 al 49, dice lo siguiente: al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A mí ese pasaje me encanta y me da mucha paz. A pesar de que, como les digo, como ser humano tengo mis debilidades, mis rabietas, mis llantos, mis depresiones, las tengo. No estoy hablando de que las tenía, las tengo. Pero este pasaje me da mucha paz. Y algo que a mí me ha servido, y por muchos años, y además porque he tenido la bendición de que yo siempre he estado muy cercano a capillas. Desde que yo salí del liceo, mi liceo era público, yo entro en la Universidad Católica Andrés Bello, y allí en módulo 3 no sé, me imagino que todavía estará, yo tengo muchos años que no voy para la universidad, hay una capilla muy pequeña, pero yo siempre la visitaba, en mis ratos libres yo pasaba y no miento hasta horas, podía estar yo sentado allí, a veces hasta me quedaba medio dormido. No crean que es que estaba en un estado de rezar rosario, era estar ahí con él, era estar haciendo compañía con él, hablándole cosas, contándole
mis incoherencias, mis dudas, mis miedos. Luego trabajé con las siervas del Santísimo Sacramento donde está la Plaza de la Concordia, en Santa Teresa, y por supuesto ahí la capilla era la iglesia, desde el colegio podías entrar. Y también, de hecho, hasta pude crear un grupo de oración con los estudiantes, era profesor de inglés y computación, muy básico, pero siempre Dios me ha tenido vinculado a la Eucaristía. Luego trabajé en el Colegio Cristo Rey de Santa Mónica, igualmente había una capilla, había dos capillas, una para el área de bachillerato, otra para primaria, y ahí también aprendí a dinamizar, ahí sí era profesor de educación en la fe de religión, y aprendí a llevar a los muchachos allí. Y compartíamos experiencia eucarística también, o por lo menos de capilla, de espacios, de ir a espacios que nos permitían el silencio, la acogida. Y cuando no tenía clases y estaba desocupado también, pues, iba para allá. Y actualmente donde trabajo, en el Colegio Teresiano, también tengo pues la posibilidad de tener una capilla muy linda que también cuando puedo, laboralmente se me permite, pues visito la capilla. Entonces, esos espacios de silencio, que es a donde quiero llegar, es como la higuera que habla Natanael. Natanael es Bartolomé, Natanael. Este, esa higuera puede ser esos espacios de silencio y además es muy consono con lo que dice Jesús. Jesús nos dice, cuando desees hablar con tu padre, ve, enciérrate en tu pieza o en tu cuarto y habla solas con tu padre. Y tu padre que escuchan, que te ve en el silencio, o mejor dicho, que te ve en la soledad, pues ahí te escuchará, ¿no? Y tu padre estará ahí solos contigo. Entonces, además, hacer algo muy íntimo. Yo no lo cuento para que ustedes digan, wow, qué grande Luis. No, 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 no. Yo sé lo que ha implicado esas visitas eucarísticas y yo sé mis luchas particulares, que todavía las tengo, mis debilidades, mis batallas, los demonios que debo sacar de mi vida. Yo tengo eso claro y cada día pues me ayuda a entender que no es que llegué a la meta uno llegará cuando muera, cuando se te abra el cielo después de purgar lo que tengas que purgar en vida o posterior a esta vida y entrar a ese cielo y decir, wow, Señor, lo logré, gracias. Hasta entonces no hemos logrado nada, no tenemos nada seguro. Lo único seguro que tenemos justamente, y vuelvo al principio con Job, es la fe, es la confianza en ese Dios que está allí. Job hace la expresión de que le teme, de que es terrible, que le da miedo. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es, por supuesto, el miedo a perderle, miedo a fallarle. Pero también yo le incluiría la variable no perderle el respeto a Dios, no sernos muy igualados ante Dios. Dios es un ser maravilloso, amoroso, pero superior. Y como superior le debemos respeto, obediencia, y yo creo que no entrar en el terreno del cinismo, de la soberbia, de la arrogancia, del querer saber más que Él. Es el abandono además, cosas que no entendemos, pero que al final decimos, Señor, yo soy tu esclavo, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras de María, tomadas a nuestra propia realidad, ayudan mucho a ese abandono a Dios, mantener una relación viva con Él, una confianza plena en Él y dejarse educar y guiar por Él. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.